Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. He visto cosas. He estado en lugares que la mayoría de las personas solo conoce por historias o leyendas urbanas. Pero lo que me ocurrió aquella noche, en ese rincón oscuro de la web, me cambió para siempre. Algo se rompió dentro de mí, y no hay regreso. Aquel jueves por la noche, la ciudad estaba tranquila, casi muerta. Estaba solo en mi apartamento, como siempre. Mi trabajo, mi vida, todo parecía estar en piloto automático. No era infeliz, pero sí estaba aburrido. Tenía la sensación de que me estaba perdiendo de algo emocionante, algo que me sacara de la rutina de una vez por todas. Ya había escuchado hablar de la Deep Web, claro. Todo el mundo lo hace, pero hasta entonces siempre me había mantenido alejado. Sabía que en ese lugar se esconde lo peor de lo peor, pero esa noche algo cambió. Un simple clic. Eso fue todo lo que se necesitó para que mi vida tomara un giro espantoso. Instalé el Tor browser. No era algo que me causara miedo, al menos no al principio. Pensé que sería algo más. Imágenes perturbadoras, videos macabros, lo usual. Pero no estaba preparado para lo que encontré. El primer sitio que me llamó la atención fue uno con un nombre que me heló la sangre desde el primer vistazo. El verdadero comensal. ¿Qué demonios significaba eso? Mi curiosidad me arrastró a hacer clic, aunque sabía que probablemente me estaba metiendo en algo peligroso. Pero en ese momento, el miedo era un concepto abstracto, algo que dejaba para otros. La página era sencilla, casi con una estética críptica. Fondo negro, letras en verde neón y una frase inquietante en el centro. Bienvenido, verdadero comensal. Al principio pensé que era alguna broma macabra, algún tipo de teatro de terror, nada más. Pero me equivoqué. Pronto me pedían una pequeña donación para acceder al contenido. Algo en mi interior me dijo que no lo hiciera, pero la curiosidad pudo más. Pagué. El video comenzó a cargar, y no entendí lo que estaba viendo. El hombre corpulento que apareció en pantalla, de rostro imperturbable, estaba sosteniendo una jaula. Dentro de la jaula había varios animales, todos pequeños, indefensos. La mujer que lo acompañaba parecía tener una sonrisa enferma, como si estuviera esperando algo. El silencio en el video era lo más perturbador, y de repente todo se desmoronó. El hombre sacó un gatito de la jaula. No hubo gritos, no hubo resistencia. En un solo movimiento, con una fuerza indescriptible, destrozó al animal. Lo partió en dos con las manos desnudas. Y lo peor vino después. La mujer, con una calma espantosa, empezó a devorar la carne cruda del animal, mientras los pequeños órganos caían de su boca, cubiertos de sangre. La escena fue tan horrible, tan surrealista, que mi mente no pudo procesarlo de inmediato. El vómito se apoderó de mí antes de que pudiera reaccionar. Traté de apagar el video, pero no pude. Mis manos temblaban. Una fuerza oscura me mantenía pegado a la pantalla. Me levanté del asiento, desesperado, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Sentí el eco de esos gritos silenciosos, de esos ojos temerosos del gatito, pero lo peor vino después. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. ¿Qué te parece el trabajo, Jack? Recuerda que la curiosidad tiene su precio. El dinero es bueno, solo tienes que dar el siguiente paso. No entendía. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Pero el mensaje fue claro. Tienes que verlo todo, Jack. Es lo que nos hace diferentes. Carlos. No lo recordaba, pero algo en ese nombre me sonaba familiar. Decidí ignorarlo. Pensé que tal vez había llegado demasiado lejos. Pero número. Algo en mí no podía detenerse. Tenía que saber más. Una hora después, me encontraba de nuevo frente al ordenador. La mente me decía que me detuviera, que ya había visto suficiente, pero mi cuerpo no respondía. El siguiente mensaje llegó con más detalles. Descarga esto, Jack. Es el siguiente paso. Me envió un enlace, esta vez para un software distinto. Algo llamado Deep Linker. Sabía lo que implicaba, pero la tentación era más fuerte que la razón. Cuando instalé el programa y accedí al siguiente sitio, el horror ya no fue virtual. Todo se volvió real, tangible. La pantalla se volvió negra,
solo iluminada por letras parpadeantes que formaban palabras incomprensibles. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. No los había oído antes, no los había sentido, pero ahora ya no podía ignorarlos. Giré lentamente y al instante dos hombres corpulentos me rodearon. Uno me sujetó por los brazos, mientras el otro me cubría la boca con un pañuelo blanco. La habitación se desvaneció ante mis ojos. Todo se fue al negro. Desperté atado. No sabía si había pasado un minuto, una hora o un día. Lo único que podía sentir era el dolor punzante de mis muñecas, la presión del miedo en mi pecho. La luz era intensa, demasiado brillante. Frente a mí, el hombre corpulento de los videos estaba de pie, observándome en silencio, mientras en sus manos sostenía una jaula. El aire estaba impregnado con una sensación de muerte, como si la misma vida hubiera abandonado ese lugar hace mucho tiempo. Carlos apareció detrás de él, con una sonrisa extraña en su rostro. ¿Te arrepientes, Jack? ¿Ves ahora lo que significa ser un verdadero comensal? Me quedé en silencio. No podía hablar. No podía moverme. Los recuerdos de lo que había visto en los videos se mezclaban con la realidad que ahora vivía. El hombre corpulento acercó la jaula y al mirarla, mi estómago se revolvió. Dentro había una criatura enorme, una rata de alcantarilla. Luchaba por escapar, sus ojos desorbitados llenos de terror. El hombre levantó la jaula y sin esfuerzo la rompió con sus manos, separando el cuerpo de la criatura en dos mitades. El aire estaba denso con el hedor a muerte. La mujer de los videos apareció, ahora completamente frente a mí, y aunque su rostro era una máscara de depravación, su sonrisa era la misma. Somos los verdaderos comensales, Jack. Nos alimentamos de lo que otros temen ver, de lo que otros no pueden soportar. Ahora eres uno de nosotros. La rata fue acercada a mi rostro, su carne aún caliente, putrefacta. Grité, me resistí con todas mis fuerzas, pero no tenía fuerzas suficientes. El hombre me sujetó con una brutalidad inexplicable, y antes de que pudiera reaccionar, me obligaron a tragar la carne cruda de esa bestia. El sabor, si es que se podía llamar así, era una mezcla de lo más repulsivo: sangre, órganos y algo mucho peor. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, pero no importó. No pararon hasta que hubo nada más que el vacío dentro de mí. Todo se desvaneció de nuevo. El dolor, la oscuridad, los gritos, la desesperación. Cuando desperté, estaba en un hospital, pero las cicatrices, las imágenes y el horror no desaparecieron con el tiempo. Mi mente estaba rota. No podía volver a la normalidad. Sabía que, en algún lugar de la web, esas personas seguían allí, esperando a los próximos. Ya no era un espectador, ya no podía mirar el mundo de la misma manera. Y lo peor de todo es que, en el fondo, algo dentro de mí sabía que me habían marcado para siempre. Y no había vuelta atrás. Si te atreves a explorar más historias como esta, dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¿Te gustaría saber más sobre los secretos oscuros de la web? Hazlo saber. Lo que voy a contarte no es solo una historia de terror. Es un relato sobre cómo la curiosidad puede llevarte a lugares de los que no puedes escapar. Lugares donde las decisiones pueden despojarte de todo lo que creías saber sobre ti mismo. Pero déjame empezar desde el principio. Hace un año estaba pasando por un momento de mi vida en el que me sentía completamente vacío. El trabajo, las relaciones, la rutina, todo era lo mismo. Necesitaba algo para sacarme de la monotonía, algo que me despertara la adrenalina. Y fue entonces cuando descubrí la Deep Web. No era un explorador común, no tenía nada en particular que me interesara más allá de la mera curiosidad de lo que ese oscuro rincón de Internet podría ofrecer. Pero una noche, mientras navegaba sin rumbo fijo, encontré algo que me llamó la atención. ¿Quieres una caja misteriosa? Un sitio aparentemente confiable prometía una experiencia única. Pagar una cantidad de dinero y recibir algo desconocido, algo valioso, o no. La idea de lo desconocido me intrigaba de inmediato. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero la emoción de la incertidumbre fue más fuerte que la razón. Después de algunos clics,
descubrí que las cajas oscilaban entre 30 y $500, y como un novato, decidí que un precio intermedio sería lo más prudente para minimizar los riesgos. Los días previos a la llegada de la caja fueron una mezcla de excitación y ansiedad. Me preguntaba qué podría ser. ¿Sería algo inútil? ¿Una estafa? Los pensamientos me invadían mientras esperaba que el paquete llegara. Y finalmente, el día llegó. El paquete estaba ahí, en el porche de mi casa, pequeño y aparentemente inocente. Al principio, todo parecía normal, pero cuando lo levanté, pude sentir el peso. No era ligero, y eso me hizo preguntarme qué diablos podría estar dentro. Con las manos temblorosas, llevé la caja al interior y la abrí. Para mi sorpresa, estaba muy bien embalada. Un montón de cacahuetes de embalaje rosas, una toalla de felpa suave y debajo una caja de madera tallada a mano con detalles florales. Me sentí confundido, pero a la vez aliviado al ver que no era nada peligroso, hasta que vi la nota. Recibirás $1 millón si decides presionar el botón. Si lo haces, una vida será tomada. Tendrás 24 horas para decidir. En ese momento, mi confidente regresará para recuperar la caja o entregarte tu pago. Mi estómago se retorció. De inmediato sentí que algo no estaba bien. Miraba esa caja de madera, el botón negro sobresaliendo de la parte superior y la nota que me ofrecía una cantidad que cambiaría mi vida, pero con un precio. La tentación era abrumadora. A lo largo de mi vida, siempre había deseado más dinero, más poder, más control, y ahora lo tenía frente a mí. El miedo y la avaricia se mezclaban en mi pecho, pero al final, la avaricia fue la que ganó. Presioné el botón. El sonido del clic resonó en mis oídos como un disparo, y de repente, el aire a mi alrededor parecía volverse más espeso, más denso. Las sombras en mi habitación se alargaron. No había vuelta atrás. Mi mente intentó racionalizar lo que acababa de hacer, pero era inútil. Había cruzado una línea, y algo dentro de mí sabía que las consecuencias serían peores de lo que podía imaginar. Pasaron 30 largos minutos antes de que la puerta sonara. Mi corazón se detuvo. Nadie más sabía lo que había hecho. Nadie. Estaba solo, completamente solo en ese momento, con la sensación de que el tiempo se me escapaba. Abrí la puerta. Frente a mí estaba un hombre extraño, de unos 60 años, delgado, con un sombrero fedora negro y un traje de rayas que parecía mucho más grande para su cuerpo. Tenía una mirada fría, calculadora, como si estuviera observando no solo lo que hacía, sino quién era yo realmente. Creo que tienes algo que nos pertenece, jovencito. Ni una palabra más. Sin darme la oportunidad de responder, extendió su mano y me la pidió con una calma inquietante. Sin dudarlo, le entregué la caja de madera, ahora envuelta en la toalla de felpa, como si fuera un tesoro. El hombre la abrazó contra su pecho. Su expresión no cambiaba ni un ápice. Como si no importara el objeto, ni yo, ni nada más. Solo la caja. Extendió su brazo para estrechar mi mano, pero en lugar de un apretón, me ofreció lo que parecía un cheque. $1 millón, escrito en cifras enormes. Lo tomé sin pensar, pero al instante sentí una presión sobre mi pecho. Algo no estaba bien. No podía dejar de pensar en la caja, en lo que acababa de hacer, y en lo que eso significaba. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre levantó el dedo índice, en un gesto extraño, como si me estuviera dando un último aviso. Hizo un guiño, chasqueó los dientes con un sonido seco, y en un abrir y cerrar de ojos, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Ni un gracias, ni un hasta luego. Simplemente se fue. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Algo no encajaba. ¿Qué era esa caja? ¿Por qué esa extraña actitud del hombre? ¿Era un juego? ¿Una broma macabra? ¿O peor aún, una trampa? Las horas pasaron como un río turbulento, arrastrándome en su corriente. Al principio, intenté pensar que todo había sido un mal sueño, un juego macabro de la mente. Pero al día siguiente, algo cambió. Recibí un correo anónimo, sin asunto, sin remitente. Solo contenía una frase: «Tienes 24 horas para arrepentirte, Jack». El mensaje estaba claro, y el miedo comenzó a carcomerme. Las sombras en mi casa ya no eran las mismas. Parecía que cada rincón, cada habitación, se volvía más oscuro, más denso.
Un sentimiento de claustrofobia me rodeaba. Pensé que alguien venía por mí, que había sido marcado por una fuerza que no entendía. Las 24 horas se hicieron eternas, y cuando el reloj marcó el final del plazo, recibí una llamada. El sonido del teléfono, la voz de un desconocido al otro lado, me paralizó. «Nos vemos pronto, Jack». Y entonces supe que las cosas que tocas en la oscuridad tienen el poder de volverse reales, que la curiosidad tiene un precio, y no siempre se paga en dinero. La llamada fue solo el principio. A partir de ahí, cada día se convirtió en una serie de encuentros extraños. Al principio, todo era sutil, casi como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Oía pasos en la casa, y cuando miraba, nadie estaba allí. A veces sentía que algo me seguía cuando salía a la calle, un susurro que se desvanecía cuando intentaba atraparlo. Las luces comenzaron a parpadear en mi casa sin razón, y las sombras parecían moverse por su cuenta. Entonces, una noche, después de un día particularmente extraño, encontré algo fuera de lo común. En la mesa de la cocina había una carta, un sobre sin remitente, con una sola palabra escrita en letras grandes: arrepentimiento. Al abrirla, me encontré con una fotografía mía, tomada sin que me diera cuenta, mientras salía de mi casa. El mismo hombre del traje de rayas estaba al fondo, observándome con una sonrisa torcida. En la parte posterior de la foto estaba escrita una fecha: dentro de 2 días, Jack, tendrás que elegir de nuevo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué elección quedaba por hacer? ¿La caja? ¿El botón? ¿El $1.000.000? ¿Realmente todo esto era un juego? ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de mí? Un día después de recibir la carta, mientras caminaba por la ciudad, vi algo que me paralizó. El mismo hombre, con el sombrero fedora negro, de pie en una esquina, observándome. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Esa sonrisa fría y cruel que me había perseguido en mis peores pesadillas. Aún no sé qué me espera. Solo sé que, sea lo que sea, ya no hay marcha atrás. Las sombras están más cerca que nunca, y el tiempo, cada vez más, se acaba. Soy un chico común y corriente, o eso creo. No soy de los que se destacan en la escuela, no tengo un montón de amigos ni una vida social activa. Mi vida transcurre entre libros, anime y la rutina monótona de la adolescencia. No era el tipo que arriesgaba, no era el tipo que salía buscando aventuras. Pero a veces, las aventuras vienen a ti, no las buscas. Y este lunes, en particular, algo me arrastró hacia la oscuridad, algo que no pude controlar. El día había sido como cualquier otro. Regresé a casa, me preparé unos bocadillos y me senté frente a la pantalla. El anime se volvió mi escape, mi refugio. Pero después de un par de horas, me sentí vacío. La misma trama, los mismos giros argumentales. Nada me sorprendía, nada me emocionaba. Fue entonces cuando un pensamiento extraño cruzó por mi mente. Recordé las conversaciones que había oído en la escuela, esos murmullos entre mis compañeros. La Deep Web. Decían que era un lugar donde se podía encontrar de todo, desde foros secretos hasta lo más oscuro de la humanidad. Aquello parecía demasiado fascinante, un misterio tan grande que no podía dejarlo pasar. Decidí buscar información. No estaba seguro de lo que me esperaba, pero las palabras de mis compañeros resonaban en mi mente. Es peligrosa, no es para cualquiera. Pero ¿qué tan peligroso podía ser? Después de todo, era solo una página en internet, ¿no? A medida que investigaba, me di cuenta de algo que me sorprendió. Los navegadores convencionales no servían en la Deep Web. Necesitaba algo especial, algo que me permitiera navegar de manera invisible, como si fuera una sombra en la red. Tor. Ese era el nombre del navegador que necesitaba. En algún rincón de la web, alguien había dejado un tutorial que explicaba cómo instalarlo y cómo navegar de manera segura, o al menos lo suficientemente seguro como para mantener tu identidad oculta. Decidí seguir las instrucciones al pie de la letra. Instalé Tor, configuré una VPN para ocultar mi dirección IP y me preparé para lo que estaba por venir. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el navegador.
un suspiro. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Al principio, todo fue lo que esperaba. Páginas sobre criptomonedas, foros de tecnología, anuncios de productos raros, pero la oscuridad no estaba lejos. A medida que seguía navegando, empecé a encontrar algo extraño. Videos que parecían salidos de una película de terror, títulos que me helaron la sangre como "No mires lo que está detrás de la puerta" o "El último video de la víctima". Hice clic en uno. Error fatal. Un título que prometía mostrar algo prohibido. La imagen que apareció era una sala vacía, con una mesa y varias herramientas ensangrentadas. A su lado, un mensaje en letras rojas. El juego ha comenzado. La sensación en mi estómago fue inmediata, pero algo me impulsó a seguir. Y entonces, vi algo que no pude olvidar. Un video en vivo. Era una transmisión de baja calidad, con poca luz. En la imagen, un hombre estaba atado a una silla, su rostro cubierto por una máscara extraña. Unos cuchillos y martillos estaban dispuestos sobre una mesa, como si esperaran a ser utilizados. Me sentí observado, como si alguien estuviera esperando que reaccionara. La voz distorsionada del agresor rompió el silencio. ¿Termino con él ahora? Los comentarios inundaban la pantalla. ¡Hazlo rápido! ¡No lo dejes escapar! El hombre atado comenzó a temblar. Podía ver su miedo, podía sentirlo. Entonces la cámara se acercó. Pude ver sus muñecas sangrando. El sonido de los cuchillos en la piel, el crujir de la carne, era tan real, tan vívido, que sentí que podía escuchar la agonía. Lo peor no fue la imagen, ni los gritos. Fue la sensación de que yo estaba siendo parte de todo eso, de que mi presencia en ese espacio virtual les daba poder. Era un espectador, pero algo dentro de mí se estaba transformando en algo más. Traté de cerrar el video, pero no podía. La pestaña no se cerraba. En su lugar, fui redirigido a una página llena de videos perturbadores, cada uno más oscuro que el anterior. Mi cuerpo estaba tenso, los dedos helados sobre el teclado, pero mi mente me empujaba a seguir explorando. En cada video había algo nuevo, algo que me incomodaba más que lo anterior. Había imágenes grotescas, escenas de personas torturadas, de mutilaciones. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré al final de la lista. Una foto de un hombre mirando a la cámara. Me quedé paralizado. El hombre en la imagen era yo. Estaba yo, con la misma ropa que llevaba puesta, sentado frente a mi computadora, mirándome fijamente, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia? Traté de cerrarlo todo, pero mi laptop no respondía. Entonces, una ventana emergente apareció en la pantalla con un mensaje inquietante. Te estamos observando. Ya sabemos quién eres. Mi piel se erizó. Todo en mi cuerpo me gritaba que debía apagar la computadora, pero mis manos no respondían. La sensación de ser observado, de ser parte de algo mucho más grande, me estaba envolviendo. Finalmente, cerré la laptop, la apagué, pero la angustia seguía. Esa noche intenté dormir, pero los sueños no llegaron. Pesadillas. Cada rincón de la habitación parecía lleno de ojos invisibles que me observaban. En mi sueño, una figura con la misma máscara de la transmisión en vivo se acercaba a mí. Sus pasos resonaban como ecos distantes. Te vimos, Jack, susurraba. Los susurros se intensificaban hasta que no pude más. Me desperté sudoroso, respirando con dificultad. No podía entender qué estaba pasando. Era como si algo o alguien hubiera quedado atrapado en mi mente, acechándome en cada rincón de mi vida. Pasaron los días y la ansiedad no desaparecía. Miraba la webcam de mi computadora como si fuera una amenaza latente. Cada vez que entraba en mi habitación, tenía la sensación de que alguien estaba allí, observándome desde las sombras. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, noté algo extraño. Un mensaje sin remitente, con un solo archivo adjunto. Lo abrí sin pensarlo, y al instante el archivo mostró una grabación de mi habitación, una grabación de mí mismo durmiendo. La cámara se acercaba lentamente a mi cama. Una voz distorsionada susurró: «Nos vemos pronto, Jack».
La laptop se apagó por completo. El mensaje seguía resonando en mi mente. Nunca más regresé a la Deep Web, aunque borré todo lo que pude y cambié mi IP y mi contraseña y hasta mi nombre. Sabía que algo de ese lugar aún me acechaba. La pregunta persistía en mi mente. ¿Quiénes eran ellos? Y lo peor de todo, ¿cuántos sabían realmente sobre mí? Nunca más me sentía a salvo. Nunca busqué atención. Nunca me interesó compartir mis experiencias con otros, ni quería que me vieran como el tipo que vivió una aventura extraña. Mi único objetivo siempre fue satisfacer mi curiosidad. Y como sabrás, esa curiosidad puede ser peligrosa, sobre todo cuando te adentras en territorios oscuros, como la Deep Web. Era 2016. Las noches largas de invierno me atrapaban, y mis maratones de historias de terror se convirtieron en una rutina que no podía dejar atrás. Lo que más me atraía de esas historias era la recurrente mención a un lugar invisible para la mayoría, la Dark Web, o Deep Web, como algunos la llamaban. Un mundo de secretos, de mercados oscuros, cultos extraños y personas desaparecidas. Un lugar que, aparentemente, existía solo en las leyendas urbanas y en los foros de Internet. Una noche, después de escuchar varias narraciones de personas que aseguraban haber estado allí, algo dentro de mí despertó. ¿Es realmente tan aterrador?, me pregunté. Me sentía escéptico, pero también irresistiblemente atraído. ¿Y si lo que decían era cierto? ¿Y si era real? Decidí intentarlo, solo por curiosidad, y para ser honesto, también por el deseo de descubrir algo nuevo, algo más allá de lo que podía ver a simple vista. Tomé una decisión que con el tiempo me arrepentiría: entrar en la Deep Web. Recuerdo la sensación cuando, por fin, conseguí acceder. Una pantalla oscura, con letras parpadeantes que se deslizaban rápidamente. Al principio, todo parecía más una pesadilla digital que un lugar real, pero estaba dentro. Y algo dentro de mí sabía que no podría dar marcha atrás. Mi primera incursión fue en un sitio web aparentemente inofensivo. Un mercado lleno de productos extraños y precios exorbitantes. Nada que no pudiera encontrar en la superficie de la web, solo que el lenguaje era mucho más críptico, más oscuro. Cada producto parecía tener una historia detrás, un propósito inquietante que no era evidente de inmediato. Pero pronto me aburrí y decidí continuar. La curiosidad me empujó hacia otros enlaces. Al principio, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando entré en un sitio con el nombre que me pareció un poco extraño, Únete a nosotros, una sensación incómoda se apoderó de mí. Era un grupo de videos. A diferencia de los demás, estos no parecían haber sido grabados por amateurs. Algo más estaba pasando. La calidad de los videos era baja, como si fueran grabados con cámaras antiguas, pero la inquietud que generaban era palpable. Me llamó la atención un video en particular. Era de un grupo enmascarado que hablaba de la verdad que la sociedad oculta y de cómo los iluminados necesitaban nuevas almas para completar un ciclo. Las imágenes eran perturbadoras, a menudo mostrando figuras humanas deformadas, lugares oscuros que parecían no tener fin y palabras que resonaban como ecos lejanos en mi cabeza. El video terminaba con un correo electrónico de contacto. Algo me decía que no debía hacer nada, pero otro impulso más fuerte me llevó a escribir: ¿esto es real? ¿Qué tipo de grupo es este? Teóricamente, el sentido común me debería haber frenado, pero la tentación fue más fuerte. Decidí enviar un mensaje. Unas horas después recibí una respuesta automática. Decían que un reclutador se pondría en contacto conmigo. Mi mente comenzó a dar vueltas, dándome explicaciones racionales. Es solo una broma, es un juego psicológico, pensaba. Pero una pequeña chispa de duda se prendió en mi interior. El verdadero miedo empezó cuando, unos minutos después, recibí el primer mensaje del reclutador. Para unirte, necesitamos ciertos detalles. Esto es solo el comienzo, Jack. ¿Cómo sabían mi nombre? Ni siquiera había escrito un nombre real en el mensaje. Me sentí una mezcla de temor y fascinación. Algo no encajaba, pero lo peor llegó después. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando mi teléfono móvil comenzó a sonar. Un número desconocido. El corazón me dio un salto,
pero por un momento traté de restarle importancia. Contesté. Del otro lado, solo escuché una respiración, pesada, entrecortada, como si alguien estuviera respirando con dificultad. Lo que pensé que era un error de número pronto, se tornó en algo más inquietante. Colgué rápidamente, pero mi mente seguía dando vueltas. La incomodidad se instaló en mis entrañas. 5 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez estaba preparado. No podía ignorar la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo, pero aún así, no estaba listo para el siguiente paso. Contesté con voz firme, pero lo que escuché me paralizó. Música, distorsionada como si fuera una melodía infantil, pero al revés. Un tipo de música macabra que no tenía ningún sentido. Mi cuerpo se tensó, y lo peor fue que en medio de ese sonido, escuché una voz que resonaba en mis oídos. No fue muy amable de tu parte enviar esa información falsa. Esperábamos que aceptaras unirte. ¿Aún estás interesado? La voz era claramente distorsionada, pero el tono era tan frío, tan calculador, que sentí cómo el miedo me invadía. Mi estómago se revolvió. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Pero la inquietud no desapareció. Sentí que algo me estaba acechando, que ya no estaba solo. Aún traté de convencerme de que todo era una coincidencia. Podría haber sido una broma elaborada, una persona jugando con mi mente. Pero la pesadilla no terminó ahí. Regresé a mi apartamento esa noche, y mientras trataba de dormir, mi teléfono fijo sonó. No lo usaba mucho, pero lo había dejado conectado por costumbre. Miré la pantalla. Llamada perdida. Un número desconocido. Con manos temblorosas, decidí escuchar el mensaje. Sabía lo que iba a escuchar, pero no podía evitarlo. La voz distorsionada otra vez, como si estuviera dentro de mi cabeza. ¿Por qué estás siendo tan difícil de convencer? Mi mente se rompió en 1000 pedazos. No podía entender cómo me habían encontrado, cómo sabían tanto sobre mí, a pesar de que nunca había proporcionado información real. Inmediatamente me dirigí a la policía. Lo primero que me dijeron fue que las llamadas no podían rastrearse. No importaba lo que dijeran los expertos. Nadie sabía cómo o por qué estaba siendo acosado. Lo más aterrador fue que, después de aquella noche, el contacto cesó. Las llamadas desaparecieron y los correos nunca fueron respondidos. Pero aún me persigue una duda. ¿Fue todo esto una coincidencia? ¿Un experimento psicológico de algún hacker aburrido? ¿O era algo mucho más grande? Algo que ni siquiera yo podría comprender. Hoy, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que nunca debí haber accedido a ese lugar. La Deep Web no es solo un espacio oscuro de Internet. Es un lugar donde las reglas del mundo real ya no aplican, donde las sombras pueden observarte sin que tú lo sepas, y donde, si te atreves a mirar más de lo que debes, podrías quedar atrapado para siempre. Y aún mientras escribo esto, me pregunto si ellos aún están mirando, si aún están esperando que algún día me atreva a volver. Voy a contarte algo que no puedas leer en cualquier blog de terror o escuchar en una conversación común. Es algo que se siente como si hubiera salido de un lugar mucho más oscuro que cualquier historia de ficción. No fue un solo incidente, fue el principio de una espiral que me arrastró más y más profundo. Y todo comenzó con un simple error de código, que no resultó ser tan simple. Era una tarde de otoño, justo cuando la neblina comienza a envolver las calles, y la oficina parecía sumida en una quietud ominosa. El sonido de los teclados era el único que rompía el silencio, un murmullo constante de actividad. En ese momento, yo, Jack, un investigador en seguridad informática, nunca imaginé que un simple clic iba a cambiarlo todo. El primer indicio de que algo no andaba bien llegó a través de un susurro de desesperación que vino de Evan, mi compañero. Siempre había sido un tipo callado, pero ese día estaba diferente. Al principio no me pareció importante, pero cuando me pidió que mirara su computadora, no pude evitar sentir una extraña presión en el pecho. Algo en su mirada me decía que no era un simple error de sistema. En su pantalla, el código parpadeaba de una manera que no encajaba con nada que hubiera visto antes. Parecía que alguien había dejado un mensaje oculto, una cadena de coordenadas que no pertenecía a ningún protocolo conocido.
No era un virus, no era un malware. Pero lo más inquietante era lo que esas coordenadas apuntaban. No apuntaban a una tienda olvidada o a un edificio abandonado. Apuntaban a lugares remotos, a puntos dispersos en el mapa de zonas aisladas, como si fueran huellas de algo que había estado esperando ser descubierto. Intenté ignorarlo al principio, pensando que tal vez era solo una anomalía. Pero cuando volví a mi estación de trabajo, algo en mi estómago me decía que estaba siendo arrastrado a algo mucho más grande que una simple filtración de datos. Decidí investigar. Introduje las coordenadas en el mapa y lo que vi me dejó paralizado. Cada punto que marcaba en el mapa correspondía a un caso no resuelto, un asesinato sin resolver, una desaparición de años atrás. Los cuerpos nunca se encontraron y las investigaciones se cerraron rápidamente. Cada coordenada parecía ser una herida abierta, una cicatriz en la historia que nadie había querido tocar. ¿Por qué alguien nos enviaría esta información? ¿Qué propósito tenía? El aire en la oficina se volvió denso. Nadie quería hablar de lo que estábamos encontrando. Cada vez que investigábamos más, el agujero se hacía más profundo y la paranoia comenzaba a asentarse en los rostros de mis compañeros. Algunos de ellos se mostraron escépticos, pero otros como yo no podíamos dejar de pensar en las posibilidades. ¿Alguien dentro del gobierno estaba involucrado? ¿Alguien con poder? ¿Alguien que sabía demasiado? Decidí compartir lo que había encontrado con las autoridades, aunque en el fondo de mi ser, algo me decía que estábamos tocando un pozo sin fondo. Las teorías se desbordaron. Algunos pensaban que estaba ante una filtración masiva de datos gubernamentales. Otros, más sensatos, sugerían que había algo aún más oscuro en juego. Mientras tanto, yo estaba siendo arrastrado a la corriente. Mis noches se volvieron insomnes, los días una niebla constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía las coordenadas, como si estuvieran impresas en mi cerebro, como si no pudiera escapar. El punto de inflexión llegó semanas después, cuando las coordenadas siguieron apareciendo. Al principio parecían aleatorias, sin ningún patrón, pero algo cambió. Una mañana me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera acechando. Lo primero que hice al llegar a la oficina fue encender mi computadora, y fue entonces cuando todo se derrumbó. En la pantalla apareció un mensaje directo, y esta vez no era solo una secuencia de números, era un mensaje dirigido a mí. Has sido elegido para conocer la verdad. Aquí están las coordenadas que cambiarán todo. La tensión que sentí fue tan palpable que el aire a mi alrededor parecía volverse espeso, pesado. Sabía que había tocado algo que no debía. ¿Quién era esta persona que estaba detrás de todo esto? ¿Era alguien que, al igual que yo, había descubierto demasiado? Las coordenadas nos llevaron a lugares aún más inquietantes. No eran edificios vacíos ni zonas desiertas. Eran búnkers, búnkers secretos que databan de la Guerra Fría. Pero lo peor no era solo su existencia, sino lo que había en su interior. Personas, personas vivas, inmigrantes, familias completas, metidas en condiciones infrahumanas, desnutridos, moribundos, y entre ellos, niños con los ojos hundidos, en un estado de desesperación absoluta. Mi mente se nubló ante las imágenes que vi. Las fotos que la policía envió a la agencia eran inhumanas. No se trataba solo de un crimen, era un abuso sistemático. La revelación de esos búnkers sacudió al país entero. Nadie quería creerlo, pero el hallazgo estaba allí, claro y espantoso. Las teorías que surgieron fueron aún más perturbadoras. ¿Y si esos búnkers fueran parte de un proyecto gubernamental secreto para eliminar a los inmigrantes y otras personas indeseables? ¿Y si esas vidas habían sido sacrificadas para algo aún más grande? No importaba lo que creyeras, la pesadilla ya estaba ante nosotros. Pero lo más perturbador de todo, lo que seguía doliéndome en lo más profundo de mi ser, era quién había enviado esas coordenadas. La persona que, de alguna manera, parecía conocer el secreto. Había alguien que había querido exponer la verdad, alguien que nos había dado una clave para salvar esas vidas. ¿Pero por qué? ¿Quién era esa persona y qué le había llevado a hacer esto? La última coordenada llegó días después, junto con un mensaje final. El camino está completo. La verdad ha sido revelada. Pero nunca más escuché nada de esa persona. Se desvaneció, como si nunca hubiera existido.
Las semanas pasaron y la investigación que había comenzado con tanto misterio y ansiedad terminó en un vacío. Nunca supe quién fue esa persona. Nadie pudo rastrear los orígenes de esos mensajes. ¿Había sido alguien dentro del gobierno? ¿Un exagente arrepentido, tal vez? ¿Un hacker que conocía secretos demasiado grandes? ¿O alguien más que buscaba redención? A pesar de haber salvado vidas, algo en mi interior nunca encontró paz. Cada vez que apago la luz me pregunto, ¿y si había algo más allá de las coordenadas? ¿Y si solo estábamos viendo la punta del iceberg? A veces cuando cierro los ojos, los rostros de esas personas en los búnkers vuelven a aparecer, sus ojos vacíos, sus cuerpos demacrados. Y me pregunto cuántas más vidas habrían terminado si no hubiéramos encontrado la verdad. Porque en la oscuridad de la red hay más de lo que uno cree, y a veces la luz se esconde detrás de las sombras. La enfermedad había invadido mi cuerpo sin piedad, una sombra creciente que se aferraba a mi existencia, arrastrándome hacia un final que no podía controlar. El tumor en mi cerebro, una condena de la que no podía escapar, se expandía como un veneno, alterando cada parte de mí, mis pensamientos, mis emociones, mi percepción de la realidad. Cada día el dolor crecía, la confusión se volvía más persistente, y el tiempo, una vez mi aliado, se transformaba en mi enemigo. Había considerado muchas veces la idea de dejarlo todo, pero lo que realmente me aterraba no era el final, sino la forma en que llegaría. Pensé en muchas maneras de hacerlo, pero cada una traía consigo un nuevo tipo de horror. El pensamiento de dejar a mis hermanos con la imagen de mi cuerpo muerto, la violencia que podría involucrar un acto tan final. No quería eso, pero tampoco podía soportar el sufrimiento. Pensé en la muerte asistida, pero vivía en un estado donde eso era imposible, y el reloj seguía avanzando, implacable. Entonces, como una última esperanza, caí en las sombras de la red, buscando una solución más directa. La Deep Web, ese lugar oscuro y peligroso, siempre se había hablado de él como un refugio de lo prohibido, un mercado donde todo tenía un precio. ¿Qué más podría perder? Recuerdo la primera vez que accedí a la sala de chat titulada Ayúdame a morir. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a explotar el pecho. La sala estaba llena de mensajes de personas desesperadas, pero también de aquellos que se ofrecían como ayudantes, dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero la desesperación me cegaba. Escribí mi mensaje pidiendo ayuda. No esperaba respuestas rápidas, pero me llegaron al instante, como si hubieran estado esperando exactamente lo que yo había escrito. Al principio, parecía que podía ser una solución. Me ofrecieron varios métodos, algunos menos violentos que otros, pero a medida que las respuestas se multiplicaban, me di cuenta de que había algo profundamente errado en todo esto. Las amenazas, los detalles morbosos de lo que me esperarían, me hicieron sentir como si hubiera abierto una puerta que nunca debía haber tocado. Lo que buscaba era paz, pero lo que encontré fue una espiral de caos. Fue entonces cuando recibí el primer correo que me heló la sangre. Decía, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, estás demasiado cerca de tu final para cambiar de idea. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, y por un momento me sentí atrapado, rodeado de fantasmas invisibles. Intenté cerrar la sesión, borrar todo, pero algo ya se había desatado. La pesadilla estaba tomando forma. Pasaron 2 noches antes de que finalmente decidiera que no tenía más escapatoria. El dolor me había destrozado tanto que ya no pensaba con claridad. Solo pensaba en salir, en que todo se acabara. Ese fue el momento en que la puerta de mi casa se abrió, y la oscuridad entró en mi vida de la forma más literal. El sonido de los pasos, rápidos y firmes, llegó hasta mi oído. Cuando los vi, sentí que el aire se cortaba. Eran 2 figuras encapuchadas, uno con una máscara grotesca, el otro con una pistola en mano. No había vuelta atrás. No podía decirme a mí mismo que era una fantasía. No estaba soñando. Esta era la realidad. El primero, el hombre con la máscara, se acercó rápidamente,
El brillo de su cuchillo reflejaba la luz de la lámpara. Mis manos temblaban, pero logré buscar algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Fue entonces cuando mis dedos encontraron la vieja tijera de podar que guardaba en una mesa cercana. El hombre con el machete se abalanzó sobre mí, pero no fue rápido lo suficiente. De alguna manera, logré girar el machete hacia él y, en una fracción de segundo, lo clavé en su pecho. La sangre brotó como una fuente, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un disparo. El dolor llegó como un látigo y caí al suelo, con la pierna ardiendo por el impacto. No sentí miedo, ni miedo de morir. Estaba demasiado enfadado, demasiado desesperado. En ese momento, la rabia y el instinto de supervivencia se apoderaron de mí. El segundo hombre, el que tenía la pistola, avanzó hacia mí con calma, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. ¿Por qué no dejaste que te matáramos?, me preguntó, su voz cargada de desprecio. La ira comenzó a nublar mi visión. Mi respiración era pesada, pero el instinto de luchar seguía ardiendo en mí. No podía morir de esta forma. No podía permitirlo. Sin pensarlo más, lancé las tijeras hacia él, un movimiento desesperado, y me preparé para lo peor. Pero el disparo que escuché no fue el que esperaba. Cuando el proyectil pasó volando cerca de mi oído, ya estaba corriendo hacia él. No podía quedarme allí, no podía rendirme. Logré alcanzarlo y, con el machete que aún tenía en la mano, lo hundí en su rostro. El tipo cayó hacia atrás, y el sonido del metal perforando su máscara se quedó grabado en mi mente. Todo sucedió con tal rapidez que no pude procesarlo completamente. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar. Mi cuerpo estaba colapsando por la pérdida de sangre, por los disparos, por las heridas. Me arrastré fuera del granero y al llegar al exterior, vi la escena más espantosa. El primer hombre, al que había apuñalado con las tijeras, yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, clavado a la tierra con mi último intento de defensa. El silencio que siguió fue tan absoluto que me hizo sentir aún más solo de lo que ya me sentía. ¿Había ganado? ¿Realmente lo había hecho? A medida que mi cuerpo perdía fuerza, me dejé caer contra la pared del granero, mi cabeza apoyándose en la madera fría. Las luces de la casa brillaban a lo lejos, pero sentí como si todo se hubiera desvanecido. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Tal vez no estaba buscando una muerte rápida. Tal vez lo que quería era un legado. Quería que alguien que jamás sabría la verdad, creyera que era un héroe. Quizás, tal vez, todo esto había sido una forma de tomar el control, de hacer que mi final tuviera sentido. Porque después de todo, la mayoría de las personas no mueren como desean. La vida se les escapa en silencio, sin gloria, sin lucha. Pero yo al menos pude decidir cómo terminar mi historia. Con una sonrisa, acepté lo que había hecho. Mi familia nunca sabría la verdad, pero mis sobrinos tendrían una oportunidad, aunque fuera pequeña, de vivir mejor. Tal vez no muero como quiero, pero es una buena muerte. No soy un criminal. No me importa lo que digan los demás, porque siempre fui un tipo pragmático. Me metí en el mundo de la ciberseguridad porque soy un experto en lo que otros ni siquiera pueden comprender. A veces la gente me llama hacker ético, pero en el fondo siempre he estado fascinado por todo lo que yace más allá de lo visible. Siempre quise saber lo que otros no querían que supiera, y fue esa curiosidad la que, un día, me llevó a un lugar del que no pude salir. Todo comenzó una tarde en la que estaba revisando una red oscura de foros y enlaces, en busca de algo que no sabía cómo definir. En ese entonces no pensaba en las consecuencias ni en los riesgos. Solo quería ver qué había más allá de las paredes de la web convencional. Un lugar que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe, pero que todos temen. Había escuchado historias de personas que se aventuraron allí, desaparecieron, o peor aún, se vieron atrapadas en algo mucho más grande que ellos. Pero esa sensación de peligro es lo que me atraía, lo desconocido, lo prohibido. Utilizando Tor, me adentré en un mercado pequeño, casi anónimo, que no había sido mencionado en ninguna lista común de la Deep Web. Era un mercado modesto, oscuro, con la interfaz que solo los veteranos podrían comprender.
En un primer vistazo, parecía ser otro de esos espacios donde se vendían desde datos robados hasta software pirata y, sí, sustancias ilegales. A diferencia de los grandes mercados, este tenía un aire de seriedad, casi profesional. No era un lugar para principiantes, y mi instinto me dijo que no debería estar allí, pero no lo escuché. ¿Por qué lo haría? Solo quería explorar. Empecé con lo básico, comprando pequeños artículos, cosas que ni siquiera era necesario mencionar. Pero esa sensación de anonimato, de estar lejos de los ojos del mundo, me hizo perder de vista lo que realmente estaba sucediendo a mi alrededor. De repente me encontré enganchado. Las compras no eran el objetivo. Ver cómo funcionaban esas redes, cómo se conectaban entre sí, cómo escapaban de la ley. Eso era lo que me fascinaba. Pero lo que descubrí fue mucho más perturbador de lo que podría haber imaginado. Era un día como cualquier otro cuando encontré algo extraño. Un enlace a una red privada. No era un mercado común. No estaba allí para vender ni comprar. Era algo mucho más sombrío. El servidor era privado, con una capa de protección que hacía imposible acceder a su información sin estar completamente seguro de lo que hacía. Sin embargo, esa necesidad de ver más allá me consumió. Sabía que si lograba penetrar en ese sistema, encontraría algo grande, algo que nadie debía saber. Accedí al servidor con facilidad. Mi habilidad como tester de penetración me permitió entrar sin dejar rastro, sin que nadie supiera que yo estaba allí. Al principio, todo parecía rutinario. Bases de datos, mensajes simples, listas de productos, pero entonces algo me hizo detenerme. Encontré una base de datos etiquetada como clientes VIP. Era raro, pero no pensé mucho en ello al principio. Decidí investigar más a fondo. De alguna forma, esas bases de datos de clientes me llamaron la atención. ¿Por qué un mercado que operaba en la oscuridad necesitaba guardar tantos datos personales? No se trataba de simples transacciones. Tenían nombres, direcciones, instrucciones detalladas para las entregas. Todo apuntaba a algo más siniestro. Lo que vino después fue mucho peor. Accedí a su servidor de correos. Algo en su estructura me decía que allí encontraría respuestas a lo que me había estado preguntando. Los primeros correos parecían inofensivos. Transacciones, claves de acceso, búsquedas de proveedores. Pero entonces, un mensaje específico se filtró entre las demás conversaciones. Era un correo que no debería haber leído, pero lo hice. Un mensaje sobre un nuevo producto, sintetizado en un laboratorio, que aún no estaba aprobado, pero que se debía vender de todos modos. La frase, no importa, véndelo igual, me hizo estremecer. Pero lo más espeluznante estaba por venir. El correo siguiente detallaba un plan para probar este producto en sujetos humanos, específicamente adolescentes. Encuentra a alguien joven, sano, preferiblemente un adolescente. No pude dejar de leerlo. Estaban discutiendo sobre cómo obtener jóvenes para probar drogas sintéticas, gente que no tenía idea de lo que estaban arriesgando. En ese momento, mi cuerpo se tensó. ¿Realmente estaba leyendo eso? ¿Realmente había personas dispuestas a hacerle esto a otros solo para ganar dinero? Continué investigando y encontré más pruebas de lo que podría ser una red de pruebas ilegales de medicamentos. Había correos entre ellos y una farmacéutica en otro país, discutiendo la creación de productos no aprobados por la FDA. Un horror que no podía comprender del todo. No solo estaban poniendo en riesgo a los adolescentes, estaban jugando con vidas humanas, con la salud de inocentes, como si fueran objetos en un experimento de laboratorio. El horror no terminó ahí. Cada vez que me adentraba más en su red, encontraba más detalles. Conversaciones sobre armas, amenazas de violencia, más y más productos. Y todo apuntaba hacia algo mucho más grande que solo un mercado de drogas. Parecía una red de tráfico, manipulación y explotación, oculta bajo la fachada de lo que todos conocemos como Deep Web. Intenté hacer lo correcto. Sabía que debía denunciarlo. Pero al igual que todo lo que se encuentra en esa red, la información se esfumó rápidamente. Justo cuando estaba listo para reportar lo que había descubierto, el servidor desapareció, como si nunca hubiera existido. Todo había sido borrado, pero lo peor fue que mi entrada no pasó desapercibida. Mi actividad había quedado registrada,
y ellos sabían que alguien había estado dentro de sus sistemas. El terror no vino del contenido que encontré, sino de lo que no sabía. ¿Cuánto tiempo había estado funcionando esa red? ¿Cuántas vidas más habían sido destruidas en silencio, sin que nadie lo supiera? Y lo peor de todo, ¿quiénes eran los verdaderos actores detrás de todo esto? La conexión se cortó, la red desapareció, pero algo en mi interior cambió para siempre. Nunca más volví a la Deep Web, al menos no con la misma curiosidad. No quiero saber qué más hay allá afuera, ni cómo funciona realmente. Y aunque intento olvidarlo, esa sensación de horror sigue atrapada en algún rincón oscuro de mi mente, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Y si alguna vez decides dar ese paso, pensarás que nada malo puede suceder. Pero créeme, la oscuridad tiene una forma extraña de acercarse cuando menos te lo esperas. Nunca imaginé que la curiosidad de una noche aburrida podría llevarme hasta el borde de la locura. Samuel y yo siempre habíamos hablado de la Deep Web, esa parte oscura de Internet que pocos se atrevían a explorar. Había oído historias, claro, pero no creía que lo que sucediera allí pudiera afectarme. Lo veía como una especie de leyenda urbana digital, historias escalofriantes, pero que no se sentían reales, hasta esa noche. Esa noche, esa noche cuando decidimos aventurarnos juntos en esa red oculta, jamás imaginé que nuestras vidas cambiarían para siempre. Estábamos en mi apartamento, frente a mi ordenador. La pantalla iluminaba el cuarto con su luz azul fría. Samuel se encontraba a mi lado casi sin poder contener su emoción. No podemos quedarnos solo en los foros, Jack. Necesitamos encontrar algo real, algo único, me dijo, su rostro reflejando una mezcla de emoción y aventura. El clic fue inevitable. Entramos en foros de discusión, navegamos entre hilos de teorías conspirativas, programas sin nombre y archivos con códigos crípticos. A medida que explorábamos, todo parecía más oscuro. Pero de repente, una página emergió ante nosotros, casi como si hubiera estado esperando ser descubierta. Era un enlace solitario que nos llevó a una pantalla negra con un solo mensaje en ella. No podrás jugar este juego ni siquiera por 10 minutos. Era un mensaje extraño, casi como un desafío, y lo peor era que tenía algo inquietante. Samuel y yo no pensábamos en lo que estaba por venir. Solo estábamos buscando algo nuevo. Cliqueamos. La página se cargó en segundos. La primera imagen que apareció fue la de un niño rubio con un suéter azul. La imagen era tan clara, tan detallada, que casi sentí que el niño me estaba mirando directamente. El nombre debajo de la foto decía, Buscando a Martín. No entendí al principio. ¿Qué tipo de juego era este? El botón de reproducir brillaba en la pantalla, invitándonos a seguir. Vamos, solo es un juego, dijo Samuel. Y aunque me invadía una extraña sensación de incomodidad, hice clic. El juego comenzó al instante. Una imagen apareció ante mis ojos. Martín, el niño rubio, estaba de pie junto a un vendedor de helados en lo que parecía una plaza. El escenario parecía normal, pero sus ojos eran la primera señal de que algo no estaba bien. Estaba sonriendo, pero su expresión no era de felicidad. Era una sonrisa torcida, inquietante, como si estuviera disfrutando de algo horrible que los demás no podían ver. Un mensaje emergió. Me encontraste. La pantalla pasó a la siguiente imagen. Fácil, pensé. Eso fue solo un calentamiento. Pero cuando llegué a la segunda imagen, la atmósfera cambió. La plaza estaba llena de gente. Personas caminando, niños jugando, vendedores, y entre ellos, Martín, oculto entre las sombras. El reloj corría y mi corazón empezó a latir más rápido. Mientras buscaba entre la multitud, lo vi. Allí estaba, asomándose desde un rincón. Pero algo era completamente diferente esta vez. Martín no sonreía. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado sangre. La imagen me dejó helado, pero no quise detenerme. Solo es un juego, me repetía. Solo un juego. Hice clic. El mensaje emergente apareció de nuevo. Me encontraste. La siguiente imagen me hizo retroceder en mi asiento. La gente estaba corriendo.
Gritos de terror llenaban el aire, y allí estaba Martín, de pie al lado del vendedor de helados. Pero esta vez tenía un cuchillo en la mano, un cuchillo grande, el filo reflejando la luz de la plaza. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que debía dejar de jugar. Pero mis dedos se movieron por sí solos, como si la curiosidad me hubiera poseído. Hice clic de nuevo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, Zrenia exclamó Samuel, su voz llena de inquietud. En la cuarta imagen, la plaza era un caos. Gente corriendo en todas direcciones. Algunos caían al suelo, otros trataban de huir, pero el escenario era el mismo. El niño rubio estaba apuñalando al vendedor de helados por la espalda. La sangre salpicaba a su alrededor, creando manchas rojas y azules sobre el pavimento. La visión era grotesca, como si no fuera real, como si todo estuviera sacado de una pesadilla. Mi piel se erizó y mi respiración se hizo más pesada. Miré a Samuel, que estaba paralizado, viendo la pantalla como si no pudiera apartar la vista de la imagen. Algo dentro de mí me decía que detenerme era lo correcto, pero no podía. ¿Qué pasaría si no llegábamos al final? ¿Qué pasaría si... Un clic más y todo cambió. La última imagen apareció. La plaza estaba vacía. El suelo estaba cubierto de una extraña sangre azul, como si la vida misma hubiera sido drenada de los cuerpos que una vez poblaron ese lugar. La imagen estaba en silencio. Martín estaba allí, de pie en el centro, con una sonrisa diabólica en su rostro. La imagen permaneció estática y el reloj, que hasta ese momento había estado contando los minutos, desapareció de la pantalla. ¿Qué significa esto?, murmuré. Samuel no dijo nada. Estaba tan absorto que ni siquiera se percató de lo que estaba a punto de suceder. De repente la pantalla parpadeó y un mensaje apareció. Ya no hay vuelta atrás. Fue el último mensaje del juego. El terror me invadió como un tsunami. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un golpe fuerte en la puerta me sacó de mi trance. Lucía, ¿me dejarás entrar o no? La voz de Samuel, o eso pensé. Abrí la puerta y ante mis ojos Samuel estaba ahí, cubierto de sangre, sus ojos vacíos, su rostro desfigurado por la agonía. El terror me paralizó. No podía moverme. No podía hablar. Caí al suelo mientras él se desplomaba ante mí, su cuello sangrando profusamente. Su herida era profunda, mortal. Traté de detener la hemorragia, pero era inútil. La escena era un caos. La oscuridad me envolvía y solo podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos. De repente sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré y, allí, en la penumbra de la puerta, estaba él. Martín. Estaba de pie, con el mismo suéter azul, la misma sonrisa siniestra. En sus manos el cuchillo brillaba con la luz tenue de la habitación. Y en su rostro había algo más, algo que me congeló el alma. El juego acaba de comenzar. La última imagen del juego se hizo realidad. Todo lo que había temido, todo lo que había visto en la pantalla, estaba ahora ante mí. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía ver cómo su sonrisa se agrandaba mientras avanzaba hacia mí, el filo del cuchillo brillando con una luz macabra. Y entonces la oscuridad me envolvió. Horas más tarde, desperté en un hospital. Mi cuello estaba vendado, mi cuerpo adolorido y mi mente confundida. Estaba en una cama blanca, rodeado de luces frías y monitores. No entendía. No podía comprender qué había sucedido. La enfermera que me atendía me explicó que había sido llevada por un vecino que me encontró en un estado crítico. ¿Un vecino? Vivía solo con Samuel. No había nadie más. Entonces el médico me entregó mi teléfono. Estaba bloqueado, pero lo desbloqueé con dificultad. En la pantalla, un mensaje parpadeaba. No podrás jugar este juego ni siquiera por 10 minutos. ¿No lo crees? Inténtalo tú mismo. Mi corazón se detuvo por un segundo. El mensaje había cambiado. Ahora escrito directamente para mí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y Samuel? ¿Dónde estaba? Me sentí atrapado, como si todo estuviera repitiéndose. Un ciclo sin fin. El juego nunca se detendría. El reloj marcaba las 10 de la noche, exactamente 10 minutos después de que comenzara el juego. Pero esta vez no estaba solo.
Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos.